en esto que llegue Luzwen, ya arrancamos. Bueno, eso que pasen otros 2 minutos más. Cuando ya sean las 10, cuando sean las 6:10, o bueno, 5:10, o la hora que sean sus países. Déjame ver. Bueno, creo que la próxima debería hacerlo un poco más tarde. Bueno, aquí aprovechando antes de iniciar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que debería hacerlo un poco más tarde o por esta hora? Así las actividades aquí de pana hablando de historia con los panas. Yo no veo mal el horario. Bueno, está bien. A ver qué dicen los demás. Bueno, si es que de repente, no sé, hay gente que sigue estudiando y dice no, se pone las noches y que hubiera ido a actividad, pero se pone las noches porque ajá, y entonces bueno. Sí, una hora más tarde. Quizás. Chale, nos están grabando. Bueno, aprovecho de decir que no sé. Y diría algo super shitpost, pero la verdad es que no se me ocurre nada. En fin, ya que se está aquí grabando, el Luxwen pues no volvió. Así que nada, pues ahora sí lo voy a poner en pantalla completa. A ver si se ve, ¿no? En pantalla completa. Espera. Ajá, ahora sí. ¿Se ve? ¿Me escuchan, verdad? No Simón, ya se ve. Ok, eso está bien. No puede ser como que la página no responde. No, ya, estamos bien, ¿no? En fin, 4 GB de RAM, señores. Y un Intel Pentium. Siempre la humildad por delante. No, pero sí, se me acaba de... Ajá, ya. Creo que ya. Ajá. Presentación con diapositivas. No colapses. Please. A ver. Ajá, ahora sí. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, todo chido. Ok. Sí, profe, sí se le está escuchando bien. Ay, gracias. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la clase de jóvenes. Primero ya entregaron su... Nada, mentira. Que para eso está el otro man. No sé, es que a ver, Luigi, ahorita comentando eso de que justamente hoy fue el ataque de Pearl Harbor, es que le estoy haciendo hoy porque hoy se conmemoran 80 años de Pearl Harbor, o sea, literal es por eso. Porque yo luego de las masacres de la historia, yo no tenía pensado hacer nada con mi vida, hacer cosas, pero luego yo vi, es 2021, diciembre, y en el 7 de diciembre de 1941, hace exactamente 80 años, o sea, fue el ataque de Pearl Harbor, y el ataque de Pearl Harbor es súper, pero súper importante en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como, Dios, ¿cómo yo me voy a pasar literal, una fecha pero tan importante? Bueno, quizás a ustedes les valga un poco verga que se cumplan 80 años de Pearl Harbor, pero bueno, quizás los que ya me conozcan saben que a mí me gustan de estos temas, así que nada, pues intenté, bueno, nada, medio por hacer esta charla, aprovechando que, bueno, eso, que ya como creo que ya es la tercera vez que lo digo, hoy se cumplen 80 años del ataque de Pearl Harbor, y de hecho mañana, bueno, porque Estados Unidos declaró un día después,
Mañana se cumplen 80 años del inicio de la Guerra del Pacífico. Pero en fin, ahora sí vamos a comenzar. De verdad, Pearl Harbor es como un evento súper clave en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, quizás sí leyeron ahí el anuncio, o sea, fue con Pearl Harbor, que primero la guerra ya se extendía a los 5 continentes, ya básicamente, literalmente, el mundo entero está involucrado, ya era una guerra mundial propiamente dicha. Y bueno, obviamente que Estados Unidos se uniera a Reino Unido y a la Unión Soviética a luchar contra las potencias del eje, bueno, fue bastante decisivo en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, grande, MacArthur, el poderosísimo general. Bueno, primero para hablar de Pearl Harbor y de cómo inició la guerra de Japón contra Estados Unidos y toda esta desmadre, hay que hablar de la expansión japonesa. Si ustedes saben un poco de Japón cuando era imperio, sabrán que les gusta un poco eso de conquistar lugares. Antes de llegar al siglo XX ya habían conquistado Taiwán, le habían quitado Taiwán a China, también están invadiendo la península de Corea. Y bueno, también China estaba muy mal, aquí ven el mapa, porque China, si ustedes saben un poco de esta historia de por estos lares, está en guerra civil de los comunistas liderados por Mao Zedong contra Chiang Kai-shek, los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. Y bueno, y es como, aparte de que se están matando ya en guerra civil dentro de la propia China, a eso que hay que sumarle que, bueno, que China básicamente, que Japón está básicamente invadiendo todo el norte de China. Porque ahí ven que, principalmente se invadió Taiwán, Corea, luego ven aquí Manchuria, esta parte que está al norte de China, que está en gran parte dominada por los japoneses. Y bueno, también otras partes, ven por ejemplo ahí zonas colindantes con Hong Kong, con Nanjing, etc. Bueno, el punto es que no solamente era en China, también la península de Corea, aunque por esos momentos está ahí medio unida con China. Pero en fin, Japón, bueno, como ustedes saben, se volvió loco conquistando el Pacífico con esto de Asia para los asiáticos, que en realidad solo era una sucia artimaña para excusarse para conquistar básicamente todo lo que es la zona Asia-Pacífico. Pero bueno, el punto es que por el momento, o sea, esto fue a principios del siglo XX. Te hablamos de que ya al menos lo del Corea fue en 1910, lo de Taiwán fue en 1895, o sea, ya como entrando ya en el siglo XX, pero ya la cosa se puso, digamos, más intensa con la invasión de Manchuria, que eso fue en 1931. Me olvidé de nombrarlo. Esto tenía un nombre. O sea, este conflicto entre China y la invasión de Japón es la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que está empezando desde 1937, o sea, 2 años antes de que se entrara la guerra mundial propiamente dicha, ya Japón está entrando a tiros por China por básicamente conquistarla. Pero bueno, de hecho un dato curioso de este conflicto entre Japón y China, es que China no le declaró la guerra a Japón hasta que Estados Unidos lo hizo. Y no sé, siempre me ha causado curiosidad. Pero bueno, uno de los puntos principales porque en Japón se puso básicamente a invadir todo lo que es el sudeste asiático es porque Japón es una isla que no tiene realmente mucho. Por ejemplo, Japón es una isla que necesita mucho petróleo, pero en Japón literalmente no hay nada de petróleo o otros minerales que, no sé, ahorita no me acuerdo exactamente cuáles, pero en general había muchos recursos que simplemente Japón no tenía. Y al parecer no quería ganarlos a través del comercio, entonces se puso a invadir por ahí. Sobre todo su objetivo, y me da risa que no fue como una de las cosas principales, era esta zona por Indonesia, esta que era neerlandesa por esos momentos. Pero para Japón, como que primero para llegar hasta allá por donde está Indonesia, que está un poco más abajito en el mapa, no se ve, tenía que pasar, bueno, a través de Filipinas y todo eso. Pero en fin.
En 1939, como ustedes bien deben de saber, exactamente el 1 de septiembre, Hitler invade Polonia y bueno, eso ya más o menos ustedes se lo saben. Y bueno, Hitler lanza la guerra de relámpago en básicamente toda Europa. Pero bueno, vamos a saltarnos un poco esa parte, vamos a con lo que nos interesa, porque hoy vamos a hablar de Pearl Harbor, que vamos a ver cómo está la situación en 1941. Bueno, primero, en 1941 ya Francia había caído. Francia cayó básicamente unos pocos meses. O sea, literalmente, quedaron. También para un hecho muy importante que pasó ahorita, es la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, que fue en junio de 1941, precisamente. O sea, ya ahí había abierto muchos frentes que probablemente, quizás sería, mejor dicho, la Operación Barbarroja y la invasión de la Unión Soviética que le costó la victoria a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ese es tema de debate que ahorita no vamos a discutir. El punto es que ya gran parte de lo que era Europa, o sea, hablamos de Dinamarca, Noruega, los estados bálticos, y también las ayudas que hizo, por ejemplo, a Italia para invadir Yugoslavia y Grecia, los paracaidistas sobre la isla de Creta y todo eso. Bueno, el punto es que ya gran parte de lo que era Europa estaba básicamente sobre Alemania. En esto, es importante que básicamente Reino Unido estaba peleando literalmente solo. Porque en principio fue Reino Unido y Francia quienes le declararon la guerra a Alemania al iniciar que fue lo que inició la Segunda Guerra Mundial propiamente. Pero entonces, bueno, con Francia ya estaba caído, pues solo quedaba Reino Unido. Y esto es un punto muy importante y me da mucha curiosidad porque la gente generalmente no lo sabe. Y es que, bueno, a veces sí, pero al principio ni Japón ni Estados Unidos estaban involucrados en el conflicto. O sea, Estados Unidos y Japón eran países neutrales. Aunque Japón sí tenía ciertas, digamos, inclinaciones, como ya veremos. Porque un punto muy importante que tuvo Japón con Alemania fue precisamente el pacto tripartito, que es ahí donde se origina esta alianza que conocemos como las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. Y bueno, y demás. Entonces, digamos que también me olvidé mencionar ahorita que es que Estados Unidos está apoyando a China contra la guerra contra Japón. Entonces, evidentemente, las relaciones se están fracturando un poco. Igual les hablaré de eso más adelante. Pero el punto es que, mientras que, por ejemplo, estaba las relaciones de Estados Unidos y Japón fracturándose un poco, básicamente está con Italia y Alemania están haciendo los panas de la vida, ¿no? O sea, sobre todo es muy importante este pacto tripartito porque me da mucha curiosidad porque me acuerdo leí sobre un historiador que dijo que el pacto tripartito era que uno de los objetivos era precisamente disuadir a Estados Unidos para que no entraran en el conflicto. O sea, es como de que si básicamente si te metes con uno de nosotros, te metes con los tres, ¿no? Con Alemania, Italia y Japón. Pero bueno, al final ya veremos que la historia fue un poco al revés. Pero eso, ¿no? Japón, digamos que está cooperando fuertemente con Alemania e Italia y a él le parecía muy chévere todas sus conquistas que está teniendo en Europa, pero él no participaba directamente en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenía la Segunda Guerra sino-japonesa, pero así en la Guerra Mundial, como tal, no. Aunque bueno, ahí se mezcla un poco las dos guerras, como ya veremos, pero bueno. Sí, a la China nacionalista, muy cierto. Bueno, pero es que en ese momento aún no había China comunista como tal. Por el momento aún era República de China. Pero bueno. No sé si se acuerdan que... No, mentira, esto no se los mencioné. Ajá, miren este mapa. Ustedes ven abajito al sur donde dice Indochina. Bueno, eso era la Indochina francesa. Ahorita son los países de Vietnam, Camboya y Laos. Y eso era de Francia. Bueno, el punto es que eso, en 1940, Japón también le dio por invadirlo. Y ahí fue cuando Estados Unidos dijo, no, ya basta. Ya estaban teniendo roces. De hecho, cortaron muchas relaciones. Porque, por ejemplo,
Estados Unidos y Japón tenían un acuerdo de libre comercio desde 1910, 1911, no me acuerdo exactamente qué año. Pero bueno, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939, ese tratado de libre comercio que tenían lo cortaron. Luego, en 1940, ya viendo que básicamente que ellos están apoyando a la China, a la República de China nacionalista, y que Japón se estaba básicamente dedicando a conquistar gran parte del sudeste asiático, empezaron ya con, digamos, embargos, digamos que les prohibieron cierta venta de cosas útiles, pero ya cuando en julio de 1941, con esto de justamente la Indochina francesa, Estados Unidos, digamos que dio el golpe definitivo en la economía. Porque lo que pasa, y esto es muy interesante, que el 70% del petróleo que recibía Japón, que tenía Japón, era de Estados Unidos. Entonces, imagínense ustedes cuando Estados Unidos les impuso un embargo de petróleo. O sea, básicamente cagaron, literalmente cagaron. También se congelaron unos activos japoneses y bueno, en general se cortaron cualquier relación económica con Japón. Esto medio ahí lo negociaron de intentar como desbloquear que vuelva las negociaciones a tener relaciones económicas normales. Pero básicamente Estados Unidos dijo, bueno, ok, retírate de China y yo te doy lo que quieras. O sea, básicamente que dejara de conquistar todo el sudeste asiático. Y Japón se negó, al final no llegaron a nada, las negociaciones terminaron en absolutamente nada. Pero, en fin, al menos quizás, probablemente, el Franklin Roosevelt no se imaginaba que esto desencadenaría en una guerra. Bueno, sí, pero Prisma, una cosa es de facto y otra cosa es de jure. Pero bueno, ese es otro tema que no me voy a meter ahorita. Bueno, hay algo también muy importante porque mientras que Japón está en la alianza, en el pacto tripartito, recuerden que Churchill necesitaba, pero de verdad necesitaba apoyo de Estados Unidos. De hecho, uno de los objetivos, él se reunió en un buque que era el Prince of Wales, intentando persuadir a precisamente Estados Unidos de que sí entrara en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al final no lo consiguió. Esto fue por el 14 de agosto, 10-14, o sea, estuvieron ahí unos días discutiendo en este barco. Pero al final acordaron medio que Estados Unidos iba a dar una mayor ayuda, ¿no? Básicamente, era una declaración básicamente condenando las conquistas de Alemania, Japón, etc. Y básicamente eran 8 puntos. La renuncia a todo espíritu de conquista, la condena de las modificaciones territoriales que habían, la libertad para escoger la propia forma de gobierno, el libre acceso a las materias primas, la cooperación económica, un trato de paz, etc. Bueno, el punto es que se dieron varios acuerdos, pero en general era una condena a lo que se estaba haciendo y ahí se afanció un poco. Bueno, para que sepan, el que está aquí a la izquierda, el que tiene lentes es Franklin Delano Roosevelt, el presidente de hasta entonces de Estados Unidos, y el que está a su izquierda, el que está más viejito, es Winston Churchill, que no sé si lo mencioné, pero es el primer ministro de Reino Unido, y era quien encabezaba, ¿no?, la guerra en Europa, digamos, en primer lugar. Pero bueno, ahora hay que hablar de Pearl Harbor. Como ya les hablé, básicamente necesitaba recursos, pero el gran enemigo, digamos, el gran obstáculo, era los Estados Unidos. Entonces se le ocurrió a Hideki Toyo, en coordinación con un almirante que también se hizo muy famoso, que es Hirosoku Yamamoto, que fue, digamos, el cerebro del ataque de Pearl Harbor. Y Nagumo, que fue el que se encargó de realizarlo. Bueno, el punto es que Pearl Harbor es saben que Hawái es un archipiélago, ¿no? Son varias islas que están ahí básicamente en medio del Pacífico. Entre esas, una de las islas más grandes, es la isla de Oahu.
Y en esa isla de abajo, al sur, estaba la base naval de Pearl Harbor, que era gigante, o sea, hasta tenían una isla, o sea, ustedes ven esa isla ahí que está en medio, rodeada de barquitos, esa isla es solo una parte de todo lo que era Pearl Harbor. Pero en fin, ahí en Pearl Harbor, básicamente estaba toda la flota del Pacífico, pero literal toda. Bueno, no sé si de repente había un barquito por ahí, pero gran parte estaba concentrada por aquí. O sea, habían casi 100 buques de guerras y también habían otros puntos claves que eran vitales para, digamos el actuar de Estados Unidos en el Pacífico. Entonces, los japoneses pensaron, bueno, si inutilizamos la flota naval de Estados Unidos en el Pacífico, nosotros podremos hacer lo que nos dé la regalada gana con la región del Pacífico y podremos seguir haciendo conquistas por ahí. Entonces el objetivo, ahí decidieron hacer el ataque. Objetivo, destruir la flota naval de los Estados Unidos. Sí, verdad. Aquí mencionar lo que dice Prisma, es que sí. Es que Estados Unidos también tiene bastantes cosas, y sobre todo en ese momento, porque en ese momento Filipinas está básicamente protegida por Estados Unidos. Está la isla de Guam, la isla de Midway, la isla Wake, y también estaba Reino Unido, que también tenía una importante presencia, porque Reino Unido tenía Hong Kong, Reino Unido tenía Singapur, Malasia, y bueno, en fin. Que bueno, si Japón quería seguir destruyendo cosas por ahí y conquistando, bueno, tendría que encargarse de estos dos, pero al menos especialmente de Estados Unidos. Algo que me dio mucha curiosidad, de hecho, investigando sobre esto, es que hubo advertencias de una posible guerra. Llegaron de que, mira, quizás en algún momento, este es uno de los que, de hecho, dirigían Pearl Harbor, Kimmel, Husband Kimmel, que dijeron, bueno, llegaron advertencias una tras otra de que básicamente podría ser que entraran en guerra con Japón. Pero él no hicieron mucho caso, entonces aquí se descuida un poco. También una de las cosas importantes es que, por ejemplo, el día antes, estamos hablando de 6 de diciembre de 1941, o sea, el día antes interceptaron estos del departamento, una empleada del departamento criptográfico de la Armada de los Estados Unidos, digamos que pudo localizar un mensaje desde Tokio hasta un diplomático que estaba ahí en Hawái de que van a atacar. Entonces, y esta historia es muy XD porque, o sea, llega la empleada, le dice a su jefe que hay un ataque inminente, pero el jefe como que ya se le iba a acabar, digamos, el turno. Y entonces, ¿saben qué hizo? Dejó el análisis del mensaje de esta cosa para el lunes. O sea, literalmente, o sea, el ataque fue el 7, el 8. El 7 de diciembre, domingo. Y él hoy lo dejó para el lunes 8. Entonces, no lo mataron. Interceptaron un mensaje que había enviado. Que decía que básicamente iba a haber un ataque. Pero bueno. O sea, esto siempre me pareció muy XD, pero bueno. El diplomático se quedó ahí. Mira, la verdad es que ni idea. Ni idea. A mí también me da curiosidad, pero supongo que los votan, no sé. Pero sí, hubo advertencias que iba a haber un ataque en Pearl Harbor y no se tomaron básicamente medidas. ¿Cómo se llama el diplomático? Mira, ni idea. O sea, lo único que yo leí es que era eso, un diplomático que estaba ahí en Hawái. Creo que era el cónsul o el embajador. No me acuerdo qué cargo tenía. Pero algo así. Sí, literal, es como es bait XD. O el más tarde. Pero bueno. Ya a las 6 era domingo. Domingo 7 de diciembre de 1941. Bueno, Roosevelt estaba por allá en la Casa Blanca. Mientras que, por ejemplo,
Porque, saben que, bueno, evidentemente hay diferencia horaria entre Hawái y Estados Unidos porque, un poco lejos, ¿no? Mientras que en Hawái eran las 8 de la mañana, allá en Washington, D.C. eran las 1 de la tarde. Bueno, el punto es que, de hecho, ahí más o menos a las 1 de la tarde, habían estado teniendo negociaciones entre el embajador japonés y el secretario de Estado de los Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el punto es que, o sea, al mismo tiempo que se iba a atacar Pearl Harbor, estaban ahí en las negociaciones a ver si resolvían las cuestiones entre Japón y Estados Unidos. Supongo que para medio ocultar que está ante la inminencia de un ataque. Bueno, en Hawái, ahí en la base de Pearl Harbor, era una mañana normal. Como era domingo, por lo que tengo entendido, los soldados descansaban, así que no estaban, digamos, tan preparados. Pero es que de verdad fue un desastre porque lo que pasa es que justamente los aviones como que los pusieron todos agrupados, entonces como era más difícil bombardearlos. Era más fácil bombardearlos. Y los buques también los pusieron todos, imagínense como 8 buques, 8 fragatas así puestos en línea recta. O sea, más desastroso no pudo ser. O sea, no solo no estaban preparados, sino que ya las advertencias que habían tenido las habían, digamos, pasado un poco por alto. Pero bueno, hay una película súper famosa de una de las frases que fue la orden de ataque, que fue Tora, 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 que es tigre, 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 que la dio Dios, no me acuerdo cómo se llama. Pero, bueno, esta frase súper, súper famosa es probablemente la frase de guerra más... la orden de ataque más famosa de la historia. Así que... No, sí, esto fue como 20 minutos antes. Pero la orden de ataque propiamente dicha fue de todo. Que, bueno, el punto es que ya a las 7:55 están ahí relajados en Pearl Harbor y cae la primera bomba. De repente, más o menos unos 170 aviones japoneses estaban básicamente rondando por Pearl Harbor. También cabe aclarar que el ataque a Pearl Harbor, o sea, fueron dos oleadas. O sea, de repente hubo aviones, luego se fueron estos aviones y luego volvieron una segunda oleada para como destruir lo que había quedado. Entonces, nada. Por ejemplo, ellos tenían, en los barcos tenían propiamente ametralladoras para hacerle frente, pero las ametralladoras como que tenían un candado, entonces como, imagínate, marinos desesperados por intentar dispararles, pero no pueden porque como que todo está resguardado y mientras caen bombas. No, pero entonces, ya volviendo un poco que siento que me estoy enredando. Bueno, el punto es que a las 7:55 ya empezó. Eran en total unos 353 aviones del ejército japonés participaron en la operación. El ataque se desarrolló, fueron 2 horas en total. Se emitió, de hecho, tuvieron que notificar que estaban atacando Pearl Harbor, pero como que la orden no llegó muy, muy lejos. Digamos el aviso de que atacaban Pearl Harbor. No, pero fue en total desastroso. O sea, 300 aviones bombardeando una base militar. En total se perdieron 118 aviones, que lo que es bastante. Hubieron más o menos casi 20 barcos que fueron hundidos, o al menos gravemente dañados. O sea, pero claro, estos no eran cualquier barquito, eran, no sé, unas fragatas, no cualquier barquito de guerra. Y en total hubieron bastantes muertos, o sea, las cifras ascendieron hasta 2.404. Y una de las cosas que causa más desconcierto es que casi la mitad fueron del acorazado Arizona, que fue uno de los que se hundió. Uno de los... Por ejemplo, yo me acuerdo, hay un superviviente, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Pearl Harbor, que él dijo que en una noticia, en un video de él relatando de cómo vivió Pearl Harbor, que de hecho murió recientemente, fue en 2019,
Él dice que precisamente el acorazado Arizona vio como 5 cadáveres calcinados ahí en el barco mientras se hundía. Pero sí, lo único que podían celebrar realmente los estadounidenses propiamente, y es que me da mucha risa porque como que siempre lo mencionan, es que al menos los portaaviones, porque Estados Unidos tenía 3 portaaviones se salvaron los portaaviones básicamente. Que si hubieran atacado los portaaviones, si hubieran hundido los portaaviones, que bueno, un portaavión no se construye de la noche a la mañana, o sea, hubiera sido GG para los japoneses. Pero eso. También me acuerdo que leí en alguna parte que bueno, a Roosevelt cuando le mencionó la noticia de que están atacando Pearl Harbor, él gritó no sé por qué gritó no, pero, o sea, imagínense que llaman a Roosevelt por teléfono y que están atacando Pearl Harbor y Roosevelt suelta el teléfono y dice no sé, siempre me dio mucha risa eso. Pero el punto es que sí. Ya habían notificado ya para las 1 de la tarde, cuando precisamente hace nada están negociando con los japoneses. En resumen, hubo bastante daño, no tanto en los barcos, bueno, entre comillas, porque bueno, 19 barcos no parece la gran cosa, pero eran los barcos, o sea, miren la imagen, no, esto no es cualquier barquito pequeño. Por ejemplo, Estados Unidos tenía 9 fragatas, sí, creo que eran las fragatas, 9 fragatas en el Pacífico. Y de las 9 solo se dañaron 7, solo 2 podían seguir. Entonces, en ese sentido sí tuvieron un duro golpe a Estados Unidos, al menos en lo que era la marina. Pero bueno, definitivamente el que, bueno, aquí no lo menciono, pero el que definitivamente estaba más como emocionado por el ataque a Pearl Harbor era, irónicamente, Winston Churchill. Porque Winston Churchill, saben que literalmente está muriendo porque Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, digamos que a partir de ahí ya estaba seguro de que iban a ganar la guerra. O sea, pero es que, de verdad, el ataque sorprendió hasta Hitler. Sí, ahora sí se armaron los putazos. Pero bueno, el día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, fue Franklin Roosevelt quien dio su famoso discurso de la infamia, en que básicamente pedía declarar la guerra a Japón. De hecho, aprovecho que es cortito, que aquí lo tengo para leérselos brevemente, para que vean cómo fue el discurso. Aunque, bueno, no sé si la traducción está totalmente correcta, pero sí, aquí este discurso es famosísimo, el discurso de la infamia de Franklin Delano Roosevelt. Ajá, ahora sí. A ver, discurso de la infamia. Señor vicepresidente, señor portavoz, miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Ayer, 7 de diciembre de 1941, fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados por navales y fuerzas aéreas del Imperio de Japón. Estados Unidos estaba en paz con esa nación y, a solicitud de Japón, todavía estaba en conversación con su gobierno y su emperador mirando hacia el mantenimiento de la paz en el Pacífico. Aquí hago un pequeño paréntesis, justamente los que les mencionaba de que literal aún seguían las negociaciones mientras por el otro lado atacaban Pearl Harbor, ¿no? Pero bueno. De hecho, 1 hora después de que los escuadrones aéreos japoneses comenzaran a bombardear la isla estadounidense de Oahu, el embajador japonés en los Estados Unidos y su colega entregaron a nuestro secretario de Estado una respuesta formal a un mensaje estadounidense reciente. Y aunque esta respuesta decía que parecía inútil continuar con las negociaciones diplomáticas existentes, no contenía ninguna amenaza o indicio de guerra o de ataque armado. Se registrará que la distancia de Hawái a Japón hace evidente que el ataque fue planeado deliberadamente hace muchos días o incluso semanas. Durante el tiempo transcurrido, el gobierno japonés ha tratado deliberadamente de engañar a Estados Unidos con declaraciones falsas
y expresiones de esperanza de que la paz continúe. El ataque de ayer a las islas hawaianas ha causado graves daños a las fuerzas navales y militares estadounidenses. Lamento decirles que se han perdido muchas vidas estadounidenses. Además, se ha informado de que barcos estadounidenses fueron torpedeados en alta mar entre San Francisco y Honolulu. Ayer, el gobierno japonés también lanzó un ataque contra Malasia. Anoche, las fuerzas japonesas atacaron Hong Kong. Anoche, las fuerzas japonesas atacaron Guam. Anoche, las fuerzas japonesas atacaron las islas Filipinas. Anoche, los japoneses atacaron la isla Wake. Y esta mañana, los japoneses atacaron la isla Midway. Por lo tanto, Japón emprendió una ofensiva sorpresa que se extiende por toda la zona del Pacífico. Los hechos de ayer y hoy hablan por sí mismos. El pueblo de los Estados Unidos ya se ha formado sus opiniones y comprende bien las implicaciones para la vida y para la seguridad de nuestra nación. Como comandante en jefe del ejército y la armada, he ordenado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa, pero siempre recordará toda nuestra nación el carácter del ataque contra nosotros. No importa cuánto tiempo nos lleve superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense en su justo poder llegará a la victoria absoluta. Creo que interpreto la voluntad del Congreso y del pueblo cuando afirmo que no solo nos defenderemos al máximo, sino que nos aseguraremos que esta forma de traición no volverá a ponernos en peligro. Existen hostilidades. No hay duda de que nuestro pueblo, nuestro enemigo y nuestros intereses están en grave peligro. Con confianza en nuestras fuerzas armadas, con la determinación inquebrantable de nuestro pueblo, obtendremos el triunfo inevitable. Así que ayúdanos, Dios. Le pido al Congreso que declare desde el ataque vil y no provocado por Japón, el domingo 7 de diciembre de 1941, ha existido un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras este discurso, que, bueno, de verdad, muy famoso, de verdad. Bueno, el Congreso tenía que votar, porque es el Congreso quien decide que si se va a la guerra o no. Y al final, solo con un voto en contra, los Estados Unidos finalmente, el 8 de diciembre de 1941, a las 4:10 de la tarde, le declara la guerra a Japón. Y esto significó la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Ya deja de ser un país neutral, sino que ya podía apoyar, digamos, íntimamente a Churchill y, digamos, ir contra todo, al menos contra el Imperio japonés. Destituyeron al que votó en contra. De hecho, no, de hecho es una congresista, es mujer, es una congresista que se hizo bastante famosa, porque también, por ejemplo, votó contra ir a la guerra de Vietnam, y creo que también estuvo en contra en la Primera Guerra Mundial para ir a la guerra contra Alemania en ese tiempo. Pero bueno, esa es otra historia también. Ese mismo día, también Reino Unido, aliado con Estados Unidos, la Carta del Atlántico, le declara la guerra a Japón. Bueno, y aparte que, como ya les comenté justamente la otra vez, que cuando estaba hablando de Hong Kong aquí, de que justamente Hong Kong era colonia de Reino Unido. Y los japoneses atacaron Hong Kong la misma noche que atacaron Pearl Harbor. Entonces, también tenían un buen motivo para entrar en guerra con Japón. Y aquí es importante mencionar algo, que creo que no lo mencioné. Estados Unidos había entrado en la guerra, pero no le había declarado la guerra ni a Alemania ni a Italia. O sea, como tal, están en guerra solo y exclusivamente con Japón. Pero Hitler, probablemente con aires de grandeza, 4 días después de que pasó Pearl Harbor, dice esta frase, ¿no? De que ahora no es posible que perdamos la guerra. Tenemos un aliado que no ha sido vencido en 3000 años. Y aunque no se equivocaba de que no había sido vencido en los 3000 años, pues, ya sabrán cómo terminó las cosas. XD. No creo que tenga que explicar mucho más, porque me parece graciosa esta frase. Pero, el punto es que Alemania le declaró la guerra
Italia lo siguió. Y esto es un punto importante, aquí el 11 de diciembre, porque es aquí cuando ya finalmente tenemos bien definidos los bandos de la guerra. Porque por un lado tenemos a los aliados, que son Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Reino Unido y la República de China. Y por otro tenemos a las potencias del eje, que estaban encabezadas por Japón, Alemania e Italia. Aquí ya es cuando ya están, digamos, bien definidos quién contra quién. Pero bueno, ahora cabe preguntarse, ¿tuvo éxito el ataque? Creo que es una importante pregunta, ¿no? Y esto siempre genera debate. Lo cierto es que, a ciencia cierta, a corto plazo, con gran parte de la flota dañada, hubo un gran debilitamiento estadounidense que se notó ya con el expansionismo japonés. Pero, de hecho, no se hizo tanto daño como se pudo haber hecho. O sea, primero por lo que les había mencionado antes, de que habían los 3 portaaviones de Estados Unidos que tenían el Pacífico, muy afortunadamente, o sea, eso fue Cristo Rey, que no estaban ahí. Entonces, nada, digamos como lo más importante no resultó herido. También otra cosa importante es que muchos no dañaron ni los diques secos, ni los talleres. Ajá, porque ustedes saben que los diques secos básicamente es como, bueno, sí, eso, como un espacio donde se vacía el agua para poder reparar los barcos y tal. Entonces, como no dañaron eso, muchos de los barcos dañados pudieron, de hecho, ser reparados. Aquí ven este era el USS Oklahoma, que estaba siendo precisamente vuelto desundido, no me acuerdo cómo se decía, reflotado. Es como un taller de mecánicos para barquitos. Sí. No, es que literal, mecánicos para barquitos. Pero sí, me gusta esa definición. Taller de mecánicos para barquitos. Pero sí, con eso, básicamente, en 6 meses ya Estados Unidos estaba fino, señores. O sea, en general, al principio sí había sido un éxito. Bueno, también hay que tomar en cuenta de que, bueno, perder 188 aviones no es cualquier cosa tampoco. Pero, a fin de cuentas, es un daño que Estados Unidos al final se demostró que se pudo recuperar. También otra cosa, que, por ejemplo, habían como unos tanques donde guardan la gasolina, ¿no? Y otros lugares como súper claves, que si de verdad Japón hubiera lanzado una tercera ola y hubiera atacado esos lugares, probablemente la marina estadounidense de verdad no se recupera, pero en años. En resumen, el daño hecho a Estados Unidos pudo haber sido mucho mayor. Entonces, bueno, quizás a la larga fue realmente contraproducente de todo lo que pasó en Pearl Harbor. Bueno, ya aquí medio terminando, una última de las cosas es que hay una teoría que se volvió súper famosa y que de hecho sigue siendo discutida a día de hoy, que es que hay quienes dicen, y que esto fue dicho, o sea, no por cualquiera, sino incluso por marines estadounidenses, que todo fue un plan de Roosevelt. Que en realidad Roosevelt incitó a Japón para que atacara Pearl Harbor y así ir a la guerra como supuestamente él quería. ¿No? Y esto parece una locura, pero de verdad fue una teoría que se hizo muy, muy famosa. Se llama la teoría de la puerta trasera, la pueden buscar. Pero bueno, en realidad, igual no se preocupen, no se vuelvan paranoicos. Más bien hay muchas pruebas de que en realidad Roosevelt quería cesar digamos, el conflicto con Japón. Y bueno, también hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, bueno, si sabía que iban a atacar, ¿por qué dejó, digamos, tanto daño? Pudo retirar barcos y también aviones, porque bastaba con que destruyeran algunos o con el ataque en sí para ya declarar la guerra a Japón. Pero bueno. También hubo un tipo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que se hizo también muy popular, que de hecho se postuló para la presidencia de los Estados Unidos, que dijo que Estados Unidos no debió declarar la guerra, porque según él,
si Estados Unidos no entraba en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y la Unión Soviética, ellos se iban a destruir ellos solos y así nunca hubiera pasado la Guerra Fría. Se dan cuenta. Bueno, el punto es que hay muchas opiniones, muchas teorías conspirativas, muchas acusaciones, se hicieron muchas investigaciones, de verdad. O sea, antes de lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, probablemente como uno de los sucesos más investigados fue el ataque a Pearl Harbor. Bueno, destituyeron ahí a un montón de gente y se tomaron medidas, pero en general, bueno, siempre es interesante ver los debates que surgen, ¿no? Pero bueno, todo siempre desde muchas de estas cosas, como vemos, se quedaron en una teoría conspirativa y nada más. Pero bueno, ya para terminar, vamos a hablar de la guerra relámpago en el Pacífico. Si Alemania en tan solo 2 años básicamente ya tenía como 2/3 de Europa en sus manos, o sea, Japón hizo lo mismo pero por 5. En solo 4 meses, o sea, como en unas 16 semanas, ya básicamente tenían como el quíntuple de territorio. Porque, como ya les había mencionado, y también les mencioné cuando hablamos de aquí de Hong Kong, es que no solo se atacó Pearl Harbor ese día, también ese mismo día bombardearon Hong Kong. Durante el mes de diciembre atacaron las islas Wake, Guam, Filipinas, Malasia, Birmania y todo lo demás. También, por ejemplo, Singapur cayó. La de Singapur, déjenme contarles esta historia porque me da mucha risa. No sé si ustedes saben la península de Malaya, pero bueno, básicamente hay una península y la puntita es Singapur. Tiene una O sea, isla. sí, Sí. también. Es clave para comercio porque es justamente ese pequeño canal que hay el que, digamos, el que es transitado por muchísimo comercio. Entonces, de ahí surge toda la importancia de Singapur a nivel comercial. Sí, es que está justo entre el Océano Índico y el Pacífico, entonces sí, es súper, súper, súper clave Singapur. Bueno, Singapur era una de las 1.000 millones de colonias de los británicos, porque bueno, ya saben que los británicos tenían medio mundo. Entonces, los japoneses habían invadido Malasia. Y bueno, está la península Malaya y Singapur, que estaba ahí justo en la puntita. Al norte de Singapur, básicamente lo que hay es la selva malaya. Y eso aparentemente era, digamos, inexplorable. Bueno, el punto es que está encargado de la defensa de Singapur un tal Arthur Percival. Entonces, está al norte de Singapur tenían la selva malaya, que aparentemente era inatravesable. Y el resto, bueno, están rodeados por agua, porque es insular. Entonces, Percival juraba que los japoneses les era imposible atacar por el norte, porque ahí estaba la selva malaya y no, eso no se puede atravesar. Le hicieron de hecho muchas críticas de, oye, mira, tienes que defender el norte por si acaso, no vaya a ser que pase algo. Pero él dijo, no, es imposible que los japoneses atraviesen la jungla malaya. O sea, tuvo que venir el mismísimo Winston Churchill a decirle, defiende el norte de Singapur. Y ahí fue cuando medio puso algo. Pero solo inició unos trabajos de fortificación que en realidad nunca terminaron. El punto es que, bueno, nada. Y adivinen qué pasó. ¿Por dónde creen que atacaron los japoneses? Por el Ese mismo norte. lado. Sí, básicamente. Entonces, todas las defensas que tenía Singapur están apuntando hacia el mar. Entonces, literal, casi no pudieron hacer nada. Entonces, XD, básicamente. No sé. Siempre me da mucha risa porque es como, no me la paso por ahí. ¿Cómo pueden? Es como cuando el bosque que van a pasar por el bosque de las Ardenas. No, es imposible que pasen por la línea Maginot y le pasan a un lado los alemanes para invadir Francia. Sí, es que en la época los tanques no tenían tantos caballos de fuerza e imagino que lo planteaban desde ese punto de vista, ¿no? Pero digamos, el desarrollo tecnológico al final ya
dejó varias reglas militares como que en desuso. Sí, sí. Pero, bueno, yo creo que más sorprendente fue que los japoneses sí pudieron atravesar esa cosa, o sea, Pusieron modo cracks los nipones. sí, sí, activaron el modo crack. Y nada, o sea, por ejemplo, no, también los japoneses avanzaron, pero muy bruscamente, no solo avanzaron rápido, sino que, por ejemplo, en la invasión de Filipinas eran 80.000 soldados estadounidenses y locales filipinos contra 40.000 japoneses. Y los japoneses tuvieron una victoria arrasadora. Entonces, bueno, los japoneses sí están bastante OP. Pero bueno, como sabrán, y ya esto para terminar, en resumen, en poco tiempo se hicieron dueños del Pacífico. Harían falta 3 años y medio, muchas batallas muy intensas, como la batalla de Okinawa o la de Iwo Jima, para los que conozcan de esto, y bueno, como ustedes sabrán, las 2 bombas atómicas, para que finalmente hacer retroceder a Japón y que terminara la guerra del Pacífico y más específicamente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué me dice Luján por acá? Siempre me pregunto si esa hueá es real, que supuestamente durante el ataque de Pearl Harbor le dieron un buque en el lugar de cargar municiones. Supuestamente sí, es como se vio el impacto. Pues la verdad, ni idea. Pero bueno, viendo las imágenes del daño de Pearl Harbor, tampoco me parece tan alocado, realmente. Bueno, eso es todo, jóvenes. Recuerden que esto, feliz 80 años de Pearl Harbor. Bueno, hoy hice tremendo logro porque hoy no explotó la PC en medio del PowerPoint. Eso para mí es el logro. Pues se activó el modo crack, Sí, poderosísimos 4 GB de RAM. El gasto bélico de Japón, bueno, pues así, tipo cifras no tengo. O sea, te puedo decir que sé que fue alto, pero no te puedo decir no gastó tanto en la guerra. No tengo esas estadísticas. Así es, 4 GB supremos, sí. Bueno, igual, en general, toda esta invasión empezó porque Japón necesitaba recursos, como dije. O sea, es como llegaba a invadir X lugar y básicamente es como, tienes recursos míos y ya. Y así iba la cosa. Así que ni modo.